Ok, empezamos con Sergio, que muchos de vosotros seguramente conocéis Sergio, psicoanalista, lo digo para la audiencia internacional, psicoanalista, miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, ha escrito muchísimos artículos, como sabéis, sobre arte y literatura con relación al psicoanálisis. Pionero respecto a los desarrollos de la topología en Lacan, ha publicado libros sobre el tema, como muchos sabéis. Fundador del Círculo Joyciano y ha escrito Lacan, Heidegger con Jorge Alemán. Otro interlocutor privilegiado de Jorge. Dice aquí, es la hostia. Sergio es la hostia. ¿Tú has escrito tú? Okay. Bueno, si quieres hablar... Sí. Bueno. ¿Hay que moverlo esto? No. Es a capela. Bueno, buenos días. Un sorprendente honor participar en esta ocasión, en este homenaje a la escritura de Jorge, ¿no? Y digo, a propósito de escritura, porque él ayer modestamente, ¿no?, tomó esa maravillosa frase de Heidegger, que después de publicar 90 libros o 100 libros, dijo caminos no obras, ¿no? Caminos no obras, ¿no? Efectivamente, de eso voy a hablar. A mí me cuesta muchísimo lograr tomar apuntes de los textos de Jorge y armar algo coherente. Ayer vi muchos ejemplos en las exposiciones a las que acudí, en que sí, que eso era posible y que algunas personas lo hacían con brillantes, circunscribiéndose a ciertas cuestiones, ¿no?, pero lograban puntuar. A mí me cuesta muchísimo. ¿Es todo incoherente o...? No. Es una incoherencia razonante, que es, de cualquier manera, es nuestro método fundamental desde el nacimiento. Claro, Jorge está evocando cosas que sucedieron hace más de 40, 45 años. Es decir, sí, cuando lo conocí a Jorge, era un joven poeta. Esta palabra va a ser central en las 4 cositas que quiero decir hoy, ¿no? Un joven poeta quiere decir que yo tengo 10 años de diferencia de edad con él, y en una banda que constituíamos allá por Buenos Aires, la relación era la admiración por ese joven que se expresaba con una metafórica, diría casi barroca en aquella época, ¿no?, un barroquismo metafórico, un despliegue de proliferaciones de sentido, ¿no?, que era verdaderamente impactante. Pero él era un poeta, y esto va a ser esencial en lo que quiero decir hoy. Porque si caminos no obras, quiere decir que hay caminantes, ¿no? Porque si no, ¿quién traza esos caminos? Si no, Machado nos mataría, nos caería encima, ¿no? ¿Quién traza esos caminos? Caminantes, ¿no? Es decir, que hay diversos caminantes en cada uno de nosotros, algunos de ellos conocidos y otros desconocidos por nosotros mismos. Porque, ¿qué somos? Somos unos entes hablantes, sexuados, mortales, como se ha reiterado, unos entes que creen tener un cuerpo, ¿no es cierto? Y en esa creencia, y con gran dificultad y a lo largo del tiempo, vamos constituyendo una especie de identidad en la que nos sostenemos. Pero esa creencia en la tenencia de un cuerpo nos dice que hay un hábitat, que es el cuerpo, donde habitan esos entes particulares que en la ocasión llamaré caminantes. Hay en el cuerpo de Jorge Alemán un caminante muy, muy peculiar, que es el poeta, que no es Jorge Alemán, no es el yo de Jorge Alemán. Ya en un primer prefacio de hace 45 años dije que, por suerte, la miserabilidad de su yo y sus tropiezos egoicos no habían impedido la emergencia del poeta, ¿no? Es un poco lo que pensamos los psicoanalistas en cuanto a lo que es el yo como
objeto imaginario que obstaculiza ciertas emergencias. Este caminante, este poeta, para mí está absolutamente intrincado y ha logrado apoderarse y a la vez construirse mediante estos dos puntos que son el título de mi ponencia, ¿no? Hablo de la perduración de los dos puntos. Dos puntos que arrancan en nuestros primeros trabajos conjuntos aquí en España, en una indagación sobre Lacan y la relación con Heidegger y cómo sortear los obstáculos que podían aparecer en el establecimiento de una relación superficial o frívola entre Lacan y Heidegger, como solía leerse, sino qué sucedía ahí íntimamente, intrínsecamente, ¿no? Y entonces nos encontramos en un texto Heráclito de Heidegger de 1951, que tradujo Lacan, la única traducción que ha hecho de Heidegger. En ese texto encontramos los dos puntos, separando esa formulación heraclitiana esencial del empanta, el uno todo, uno, dos puntos, todo. ¿Qué son estos dos puntos? Si en el griego de esa época no había ningún tipo de puntuación, entonces Heidegger mete, ¿no?, en una sintaxis que permite otro tipo de traducciones, las traducciones tradicionales, ¿no? El logo hablado y no yo, y en eso que dijo el logo, decir y pensar, y uno todo, y etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos juegos, ¿no? Entonces dice, no, miren, el logo es decir, es uno, dos puntos, todo. Respecto de Heráclito, sí. What happened? I am afraid. Sí, aprovecho para practicar. Heráclito. Estaba en Heráclito y ahora vuelvo a Parménides, me voy a Parménides, que es la otra traducción que hace Heidegger en el 51, donde también aparecen los dos puntos. ¿Qué son los dos puntos? Es una manera de destruir la sintaxis que se le propone y las traducciones tradicionales a partir de una sintaxis supuestamente vigente, destruyendo de esa manera y generando un orden paratáctico, lo que él llama un orden paratáctico, donde lo que se evita en general son las cópulas, todas las predicaciones y las copulaciones entre términos los puntúa de otra manera, y entonces en Parménides, por ejemplo, logra constituir la dupla decir, dos puntos, pensar, etcétera, etcétera. No voy a entrar aquí en disquisiciones filosóficas, sino quiero explicar el encuentro que tenemos con esa ruptura del sentido, con esa ruptura de la gramática, con esa propuesta sintáctica absolutamente heideggeriana que presenta estos dos puntos para plantear una relación en la que no quiere definir a priori ningún tipo de cualidades ni de predicaciones, ¿no? Entonces eso nos vino como anillo al dedo para lo que estábamos en ese momento preguntándonos respecto de la relación Lacan-Heidegger. En esa relación pusimos entonces estos dos puntos como una manera de decir, miren, podríamos decir Lacan con Heidegger o Heidegger con Lacan, al estilo Kant con Sade, que es un famoso título lacaniano, ¿no? Y entonces usaríamos esa fórmula popularizada, ¿no? Pero no nos sirve. No, esto no es ni Lacan con Heidegger, ni Heidegger con Lacan, ni Lacan contra Heidegger, ni Lacan y Heidegger. Esto es algo que todavía no tenemos resuelto, algo de lo cual recién empezamos a pensar, pero sabemos que tiene una profundidad
que nos desborda y nos excede en este momento, y entonces vamos a puntuar con estos dos puntos heideggerianos la relación entre Lacan y Heidegger. Ese es el nacimiento de los dos puntos, ¿no? Nos vienen de afuera, los tomamos, nos fueron útiles y nos han acompañado durante una serie de textos que redactamos en común con Jorge. Pero ahora vamos ya hoy propiamente a la escritura de Jorge Alemán. De qué modo esos dos puntos inciden en su escritura, de qué modo esos dos puntos permanecen y rigen el camino de ese caminante que es el poeta. Ese poeta se apropió de esos dos puntos y los hace emerger inicialmente en Soledad, dos puntos común, que ha sido ayer magníficamente analizado y que ha sido abordado desde distintas perspectivas y ópticas. Estos dos puntos, ¿no?, son ya una apropiación del poeta. Y en Soledad, dos puntos común, lo que vemos es que el poeta ya ha sido ganado por esos dos puntos. Podríamos decir, el poeta es los dos puntos, poeta es los dos puntos, y entonces desde esos dos puntos y desde esa particular relación poética con la escritura, va ordenando a los otros caminantes, el filósofo, el psicoanalista, el ensayista, etcétera, etcétera. Pero creo que en la escritura de Jorge el ordenamiento fundamental, el sentido fundamental, y que hace al estilo y esa dificultad que yo mismo encuentro en decir, bueno, ¿cómo resumo esto? Que anoto esto por aquí, anoto esto por allá, pero reunir todo eso y darle un sentido no es fácil, porque no es misión del poeta producir proposiciones con sentido. Es justamente muchas veces, ¿no?, romper el sentido, excavar la significación, destruir la gramática para introducirnos en otra línea. No que evite el sentido, porque de ninguna manera en Soledad, dos puntos común, hay una evitación del sentido, hay una serie de propuestas de sentido, pero siempre tienen este retorcimiento. Podríamos decir que esos dos puntos se han diseminado en la escritura del poeta, y aunque no estén presentes como escritura en tanto tales dos puntos, sin embargo, nosotros nos vemos inclinados en la lectura a ordenar y a entender muchos pasajes puntuándolos de esa manera. Es decir, aun cuando se nos proponga una cierta estructura gramatical, necesitamos puntuarla así. Y entonces aparecen de una y otra manera reiterativamente estos dos puntos. Entonces, resumiendo un poco esta breve intervención según las exigencias de la organización, y por primera vez alguien va a obedecer las órdenes. Volviendo a esto, entonces, lo esencial para mí es eso, el que rige el ordenamiento, el entrecruzamiento de caminos, de esos caminos que es preferible llamarlos así, y no obras. Los caminantes que caminan por esos caminos están todos bajo la batuta del poeta, de aquel joven poeta con el cual yo hablaba hace 45 años y que me fascinaba con unas metáforas que eran una proliferación de cosas, y que ahora, con el tiempo, cuando el poeta no escribe esto que podemos llamar ensayo, que no sé, pónganle cualquier nombre a lo que escribe, pero que no es poesía, no está escribiendo poesía. Cuando el poeta escribe poesía, aquella poesía densa, proliferante, multiplicadora de sentidos y de metáforas riquísimas y descabelladas, ¿no?, que era muy difícil de comprender y de armar y de articular, y sin embargo dejaba un efecto en el cuerpo muy importante. Ese poeta ahora, aquella escritura densa, aquella poesía densa, cuando escribe poesía, es una poesía tenue, es decir, casi calculada, diría, mínima, reducida a mínimas expresiones,
mucho más metonímica, menos metafórica y con un efecto de una potencia impresionante. Quienes han degustado la lectura de Jorge como poeta saben de qué estoy hablando. Pero esa presencia del poeta, no ya como poeta que escribe poesía, sino como poeta que escribe ensayo y que captura filosofía, antropología, matemáticas, lo que sea, todo lo pasa por esta maquinaria poética que podríamos resumir, al menos en esta exposición mía, en estos dos puntos. Eso quise señalar con esta perduración de los dos puntos. Después, en cuanto a las funciones de los dos puntos, las van a encontrar escritas de 1000 maneras en los textos de Jorge. Nada más.